Los equipos de la liga apenas están pudiendo gastar dinero en este mercado de fichajes, pese a ello está habiendo mucho movimiento. En este vídeo vamos a repasar y analizar 11 fichajes ya confirmados de la liga española. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Como es habitual en las últimas temporadas en la liga, está habiendo muchas oportunidades de mercado. La mayoría de los jugadores que cambian de equipo lo hacen después de finalizar su contrato, porque hay muy poquito movimiento de dinero en efectivo, muy poquito pago de traspasos, pero pese a ello, como os decía en la introducción, ha habido mucho movimiento. Incluso he llegado a contar más de 25 futbolistas que se han incorporado, así que, bueno, pues no cabían todos en un vídeo. En esta primera parte vamos a repasar y analizar hasta 11 movimientos de 7 equipos diferentes, alguno de ellos bastante interesante, alguno bastante inesperado, diría yo, y otro que, bueno, que ya se conocían desde hace un par de meses, incluso porque, como os decía antes, son jugadores que acababan contrato y que los rumores, las noticias adelantadas ya los situaban en el equipo en el que finalmente van a disputar como mínimo la próxima temporada, la 2023-2024. Como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dedicados al mercado de fichajes, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre el fichaje que más os llama la atención, el que creéis que no va a funcionar, el que mejor va a rendir. Todo abajo, ahí os leo y también vamos debatiendo. Como os digo, vamos a tratar 11 jugadores diferentes de 7 equipos diferentes, y vamos a comenzar, bueno, pues en orden clasificatorio con un Real Betis Balompié que ha podido finalmente aprovechar una oportunidad de mercado para hacerse con una Ayoce Pérez, que ya el tramo final de la temporada pasada, la segunda vuelta después del mercado de invierno, ya la disputó con el conjunto verde y blanco. Es una oportunidad de mercado, una apuesta, bueno, ante un jugador que ya está probado, que ya se adaptó en su momento a la liga, que ya se adaptó en su momento al club, a la ciudad, y que por lo tanto, bueno, pues para mí tiene todo el sentido del mundo. Una buena incorporación para el conjunto de Manuel Pellegrini, que también ha renovado su contrato en las últimas semanas. Ya sabéis, un jugador, bueno, pues que venía de Inglaterra, de hacerlo bien en el Newcastle, en el Leicester no funciona tan bien. Un segundo punta, futbolista que puede jugar en banda gracias a su velocidad, también a su agresividad al espacio, un futbolista que tira muchos desmarques, y eso, bueno, pues para la calidad de pasadores como Fekir, como William Carvalho, como Canales o como Rodri, le viene de maravilla, ¿no? Un jugador que, bueno, pues estuvo sobre todo en esa segunda vuelta ante las bajas importantes que tuvo el Betis, que tiró del carro marcando 4 goles y dando una asistencia en 21 partidos, incluyendo también los encuentros de Europa League, principalmente ante el Manchester United, donde en Old Trafford para mí el canario estuvo a un buen nivel. En el partido de vuelta tuvo una gran ocasión que no pudo materializar frente a David De Gea. Sin duda, yo creo que es una buena incorporación para el Betis, un futbolista que además te puede hacer esa, bueno, pues te da mucha polivalencia, que puede jugar en derecha, puede jugar en izquierda, puede jugar también en algunos contextos, como vimos la temporada pasada, más de contraataque, principalmente fuera de casa, ¿no? Cuando el Betis sea visitante, jugar como punta, porque tiene esa velocidad, esa capacidad de tirar desmarques, de atacar la espalda de la defensa rival. Me parece un buen movimiento por parte del conjunto verde y blanco, que se hace con los servicios de este jugador, que ya utilizó la temporada pasada, que demostró un buen nivel y que llega sin tener que pagar ningún tipo de traspaso. Del Betis pasamos también a un equipo que vamos a ver si finalmente puede jugar competición europea o no. Un Club Atlético Osasuna que se ha reforzado ya con 2 jugadores, con Catena y también con Arnaiz, el ex del Leganés, que ya tuvo también un paso anterior por Osasuna, y que obviamente, bueno, pues al haber disputado ya o al haber llegado al club navarro en 2 ocasiones, significa que le gusta mucho tanto a Yago Barrasate como también a Braulio, 2 jugadores que en principio llegan
sobre todo para suplir bajas importantes, la marcha de Aridane, la marcha también de Abde después de que se terminase su cesión. Sobre Catena me parece un muy buen fichaje, un jugador que en las dos últimas temporadas con el Rayo ha sido indiscutible, el equipo de Andoni Iraola, un jugador que ha demostrado mucha fortaleza en duelos aéreos, que tiene un gran envío en largo, una gran capacidad pues para mandar balones cruzados adelantados a sus compañeros, conectar directamente con los extremos, algo que en Osasuna, bueno, pues David García suele hacer, pero bueno, que sobre todo se suele centrar en las últimas temporadas más en envíos directos hacia el delantero. Me parece que puede formar una muy buena pareja de centrales con David García, sube el nivel Catena, en mi opinión, con respecto a Aridane y con respecto también a Unai García. Como os digo, le tiene que aportar esa capacidad, pues ese salir victorioso, ganador de duelos aéreos, y aportar esa capacidad en el pase largo que puede ser importante para el juego del equipo de Yago Barrasate. Sobre Arnaiz, bueno, pues es una apuesta, ¿no? Un jugador que viene de hacerlo bien en segunda división, que tiene un muy buen golpeo de balón, que viene de marcar 9 goles y repartir 2 asistencias, que suele jugar en el extremo izquierdo, jugador diestro que se suele meter hacia adentro, que también puede ocupar, bueno, pues esas posiciones de la media punta. Veremos lo que ocurre. En principio no llega para ser muy importante en el esquema del cuadro rojillo, que veremos si finalmente o no puede terminar disputando la Conference League. Veremos qué ocurre, veremos qué decide el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y del séptimo clasificado en la Liga, la temporada pasada pasamos al octavo, a un Athletic Club que se ha reforzado con la llegada de Íñigo Ruiz de Galarreta, procedente del Mallorca, el futbolista formado en Lezama, en las categorías inferiores del Athletic, que regresa a la que fue su casa después de finalizar su contrato con el cuadro balear. Un fichaje lógico, teniendo además en cuenta, bueno, pues la edad, el rendimiento que ha dado en las 2 últimas temporadas con el Mallorca, donde ha disputado 52 partidos, donde se ha convertido en un jugador muy importante para Javier Aguirre. Puede actuar, o en principio en el Athletic está llamado a actuar, como interior o como pivote, ya que, bueno, pues ha trabajado mucho y ha mejorado mucho defensivamente de la mano del técnico mexicano. ¿Qué le va a aportar Íñigo Ruiz de Galarreta a ese centro del campo del Athletic? Para mí, principalmente inteligencia, lectura de juego, un nivel técnico más que notable y una capacidad de distribución, de organizar el juego, que para mí el Athletic ha echado de menos esta temporada ante las importantes o continuas lesiones de Ander Herrera. Es un jugador que veremos. A mí, sinceramente, hoy en día me convence más como posible interior, ya que como pivote creo que le puede faltar algo de capacidad física, velocidad, contundencia para, bueno, pues tener que cubrir mucho terreno, como le suele pasar, o como hemos visto esta temporada, que le ha ocurrido a Mikel Vesga en situaciones en las que muchos jugadores del Athletic, bueno, pues llegaban al borde del área o cargaban el área, y donde, bueno, pues si no se finalizaba la jugada, bueno, pues el retroceso, tener que correr hacia atrás, era sobre todo tenía que ser una pieza o una parte muy importante del trabajo del pivote defensivo, ¿no? Que tenía que recorrer muchos metros y que por momentos o en diferentes acciones se veía prácticamente en un mano a mano con mucho terreno que cubrir, y ahí para mí Ruiz de Galarreta no es tan poderoso como puede serlo Mikel Vesga o como un Dani García, que sobre todo elige muy bien cuándo tiene que cortar el juego, cuándo puede robar, y eso también es una faceta que Ruiz de Galarreta ha ido mejorando, sobre todo en el Mallorca, pero que no sé si está tan capacitado para jugar en esa posición en el conjunto de Ernesto Valverde. Pasamos del Athletic a un cuadro, el gallego, el del Celta, que esta temporada va a celebrar su 100 aniversario y que ya ha incorporado a un entrenador de mucho nivel, a Rafa Benítez, y que parece que va a hacer un esfuerzo importante por mejorar la plantilla, por mejorar los resultados que viene cosechando en las últimas campañas. Para eso han llegado 2 jugadores, tras la venta de Javi Galán, han llegado Carles Pérez y Manu Sánchez. El ex de la Roma, Carles Pérez, llega procedente del cuadro italiano por 5 millones de euros, y bueno, pues la operación de Manu Sánchez está dentro de la venta de Javi
Xavi Galán, un jugador que seguramente, al que seguramente se puede valorar sobre los 7, 8, 9 millones de euros. Carles Pérez, en mi opinión, se ganó el fichaje, se ganó la apuesta por el Celta con su rendimiento en la temporada pasada, sumando 3 goles, 5 asistencias, siendo muy importante sobre todo en la etapa de Carlos Carballal. Es cierto que con Coudet le costó mucho, después en el segundo tramo de la temporada, al igual que el resto de sus compañeros, tuvo un bajón importante, un futbolista que te ofrece ese desequilibrio en el 1 contra 1, que te ofrece, bueno, pues sobre todo esa agresividad para intentarlo, para siempre ser protagonista en el encuentro, le salgan o no las cosas. Es un jugador que siempre lo intenta, que siempre intenta esas acciones, ya sean individuales o colectivas. Y por parte de Manu Sánchez, el futbolista canterano del Atlético de Madrid, que ha pasado las 3 últimas temporadas cedido en Osasuna, donde ha disputado 86 partidos en Liga, la mayoría de ellos, como os digo, son con Osasuna, también hubo un par antes con el Atlético de Madrid, un jugador que ya ha probado su rendimiento en Primera División y que a mí, sinceramente, lo que más me gusta de él es que no tiene puntos bajos. Me parece un jugador que prácticamente en todas las facetas del juego, aunque no llegue a ser notable, puede cumplir. Creo que no tiene ningún punto débil muy evidente. Es un jugador que, bueno, pues por su edad puede crecer, puede mejorar claramente. Veremos qué trabajo puede hacer con él Rafa Benítez, pero ya sabéis, un lateral ofensivo que tiene capacidad para sumarse, para repetir muchos esfuerzos, para llegar muchas veces a línea de fondo. Veremos si eso encaja perfectamente en la idea de un Rafa Benítez, que entiendo que ha dado el ok a esta incorporación y que va a poder trabajar con el exjugador del Atlético de Madrid y de Club Atlético Osasuna. Pasamos de Manu Sánchez y Carles Pérez a también 2 incorporaciones de un Girona que ha aprovechado 2 oportunidades de mercado para incorporar libres tanto a Paulo Gazzaniga como a Daley Blind. El guardameta argentino, que estuvo la temporada pasada ya en el cuadro catalán, que llegó cedido, que comenzó siendo suplente, pero que sobre todo en la segunda vuelta fue importantísimo para la mejora defensiva del rendimiento del Girona. Ya sabéis, yo lo metí en mi segundo 11 ideal, en ese vídeo especial que hice destacando las mejores actuaciones de la temporada. Gazzaniga, que según la estadística avanzada, era uno de los mejores guardametas de la competición, también deteniendo algún penalti, acciones de mucho mérito porque muchos remates eran a bocajarro. Se ganó su continuidad y su fichaje por el Girona de forma prolongada. Creo que ha sido un contrato de 2 años con ese gran rendimiento en la 22-23, y Daley Blind le va a ofrecer a Mitchell algo diferente, ya que no contaba con un central zurdo de garantías. Ni Juanpe, ni Santi Bueno, ni Bernardo eran ese tipo de, no tienen esa capacidad, ese dominio de la zurda. Por lo tanto, un equipo que ya sabemos que siempre intenta tener un fútbol muy ofensivo, asociativo, que quiere jugar desde atrás, le va a dar muchas más opciones al Girona. Un futbolista que ya sabemos que técnicamente es muy bueno, que tiene un gran golpe de balón, que puede actuar tanto como lateral como central. Yo en principio, ya por su edad, 33 años, lo veo más como central, y que, además de permitirle al Girona mejorar en esa salida de balón, también le va a dar más opciones. Podemos ver al Daley Blind jugando como lateral por dentro, permitiendo una conexión más directa con el extremo izquierdo, algo que Mitchell no tenía por como os decía antes, no poder contar con un central zurdo, ¿no? Por lo tanto, una incorporación importante, un jugador con experiencia que seguramente se ha visto atraído también por esa conexión entre el Manchester City Group y el Girona, ¿no? Y para ir terminando, nos quedan 3 jugadores más. Hablábamos antes de las salidas que se han producido en Osasuna, que han suplido la llegada de Catena y de Arnaiz, y uno de los jugadores que se marchó del cuadro rojillo es Aridane, el jugador canario que llega al Rayo Vallecano procedente de Osasuna, un jugador que en las últimas temporadas ha tenido mucha participación con el cuadro de Yagoba Arrasate, un jugador ya con mucha experiencia, que ha disputado 91 partidos en Liga con Osasuna, no con el Mallorca, perdonadme ahí el error. Un fichaje, como os digo, para mí bastante bien tirado, un fichaje lógico de un futbolista que además no le
le va a costar nada al Rayo Vallecano en forma de traspaso, me refiero. Su gran duda, para mí la gran duda con respecto a este jugador es que ha sido bastante irregular, tuvo una primera temporada muy buena con Osasuna, después bajó el rendimiento, después llegó incluso a estar durante un tramo muy largo de partidos sin poder tener minutos, pero bueno, pues va a ofrecer principalmente esa gran defensa del área con la que ya demostró frente o en Osasuna, mejor dicho, y también esa capacidad para dominar duelos aéreos, algo que si vemos a un Rayo de Francisco que intente presionar va a ser muy importante, también formando pareja junto a Leyen. Pasamos del Rayo Vallecano, de esa incorporación de Aridane, que en principio viene a ser para ser un central muy importante, un central titular junto a Leyen. Veremos qué ocurre con el francés, y terminamos con otro central que también llega para ser importante en este caso en un equipo que tendría que estar en principio luchando por la permanencia. Edgar deja al Betis, Edgar González deja el Betis y se marcha al Almería. 4,5 millones de euros ha pagado el cuadro almeriense, y la otra incorporación es la llegada o la opción de compra, ejercer la opción de compra sobre el delantero colombiano ex del Olympique de Marsella, de Luis Suárez, por el que el Almería ha desembolsado 8 millones de euros. Sobre Edgar, me parece una incorporación con mucho sentido, un buen fichaje, un jugador que ya ha demostrado en un equipo con más aspiraciones que el Almería que lo puede hacer bien de forma continuada en primera división, un jugador que además, bueno, pues tiene, si no recuerdo mal, son 26 años, por lo tanto que tiene, que puede darle continuidad, que puede tener recorrido en el equipo, un jugador que sobre todo destaca por concentración y gran defensa del área, una Almería que con la llegada de Vicente Moreno parece estar llamado a utilizar un juego de repliegue y contraataque que ya le hemos visto a este entrenador tanto en el Español como en el Mallorca en primera división. Para eso, para obligar al rival a tener que meter muchos centros, para estar bien protegido, para no tener que cubrir grandes espacios, para no presionar muy arriba, para no asumir muchos riesgos a la espalda, me parece que Edgar es un central que encaja a la perfección. Como os digo, un futbolista que además, bueno, pues tiene 26 años, que le va a poder dar continuidad al proyecto si las cosas funcionan bien en primera división. Y por parte de Luis Suárez, me parece que también para esa idea de fútbol, de atacar espacios, de velocidad, de poder ser agresivo en los desmarques, me parece que el colombiano cumple a la perfección. Viene de hacer una buena segunda vuelta en Liga, siendo muy importante para la salvación del cuadro andaluz, sumando 4 goles, 4 asistencias en 21 partidos disputados. Otro jugador que también tiene esos 25 años, y un futbolista que ha llegado por 8 millones de euros y que ya está recibiendo ofertas, una del Manchester City Group, rechazada por parte de la Almería, de 15 millones. Veremos qué ocurre, pero no sería raro que en las próximas semanas Luis Suárez saliese de la Almería y dejase un buen rédito económico al cuadro andaluz por esta operación de compra y venta, de utilización o de pago de esa opción de compra al Olympique de Marsella, que era el cuadro que se le cedió al Almería, bueno, pues a partir de ese mercado de invierno. Sin duda, buenas operaciones para el Almería, que de la mano de estos fichajes y también de la incorporación de Vicente Moreno tras la salida de Rubí, va a intentar una temporada más quedarse en primera división. Hasta aquí el vídeo, hemos analizado 11 movimientos diferentes, hasta 7 equipos que, bueno, pues aparecían en este repaso. Lo más importante, como siempre, aparte de que dejéis vuestro like y os suscribáis para que lleguemos a más gente, es que me dejéis vuestra opinión en comentarios. ¿Qué fichaje os ha sorprendido más? ¿Cuál creéis que va a rendir mejor? ¿Cuál creéis que va a tener una temporada complicada o no encaja en el equipo por el que ha fichado? Todo me lo dejáis abajo, ahí os leo y debatimos. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.